Y bendito sea Dios, porque como decía la pastora Saraí, en el corazón de Dios está el Ministerio Internacional Restauración para la Gloria de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta noche por ello? Una de las cosas que es muy importante, no podemos descartar, ¿verdad?, el fundador del ministerio, el pastor Pedrito Leiva, pero ahora él descansa y esperamos juntos más adelante, cuando el Señor aparezca en las nubes, poderle ver e irnos juntos con él, ¿verdad? Mire qué poderoso va a ser esto. Tanto él como el pastor Rafael van a tener que estar delante del Señor en aquel gran día para dar cuenta de cómo administraron esto, ¿verdad? Ahora el tiempo está para el pastor Rafael y la pastora Saraí, y es necesario que como un solo cuerpo, unánimes juntos, podamos apoyarle. En esta noche precisamente quiero agradecer a Dios una vez más por eso, porque me permitieron ser parte de esta fiesta, el pastor Rafael, pastora Saraí, por recibirnos a la iglesia. Muchas gracias por tener esa confianza y esa estima para con nosotros también. Agradecer a mi familia que anda por aquí, me falta uno de los hijos, pero está Belkis, está Kenneth y a la hermana Keren, que es la directora de media en la iglesia donde pastoreamos en San Pedro Sula, y bendecir la vida de ellos, pues estamos desde el día de ayer de acá para podernos gozar con todos ellos. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, encontramos una parábola que el mismo Señor Jesucristo la contó, y que vamos a encontrar allí algunas verdades muy importantes que como iglesia debemos de atesorar en esta noche, ¿verdad? Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Mi nombre es el pastor Johnny Ricardo Guillén Montes, casados, ¿verdad? Ya no hay oportunidad para nadie. Con dos hijos varones. El mayor tiene 13 años, se llama Ricardo Aarón. El menor tiene 18 meses y él se llama Kenneth Isaac. Mi esposa se llama Belkis Saraí. Tenemos 5 años de estar pastoreando en la iglesia, el ministerio El Rey Ya Viene en San Pedro Sula, 20 calle, 17 avenida. Y tenemos 16 años, más todo lo que usted me escuchó ahorita, de trabajar con el pastor Dionisio, el cual trabajamos bajo la cobertura de él en Ministerio Jericín, allá en San Pedro Sula, ¿verdad? Y estamos aquí para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 15, 25, versículo 14. Si usted ya tiene la palabra del Señor, vamos a honrarla, puestos de pie para leer esto que el Señor seguramente tiene una palabra para nosotros en esta hora. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué dice? Sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno, ¿qué dice? Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El verso 16 dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó, ¿qué dice? Otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24: pero llegando también
el que había recibido un talento. Mire qué tremendo, yo sé que usted va con la lectura. Y ese versículo dice, pero, mire qué tremendo es esto. Dice, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26, mire qué tremendo. Estos versos son definitivamente que nos deben de llamar mucho la atención. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Le parece si oramos en 30 segundos en esta noche? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder leer tu palabra. Nos disponemos espíritu, alma y cuerpo en esta hora para recibir ahora el consejo que tienes para nuestra vida. Padre, recibimos tu palabra como una semilla. Queremos marcar una diferencia ahora que entramos a los 18 años, 18 aniversario. En el nombre poderoso de Jesús, queremos ser el instrumento que va a transformar el paraíso Copán a través del Ministerio Internacional Restauración. Nos disponemos con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Que Dios añada bendición a su palabra también. Quiero hablar sobre pequeños siervos fieles. Escuche bien esto. Quiero hablar sobre pequeños siervos fieles. Es muy importante también que podamos asimilar que podríamos hablar también de pequeños detalles que engrandecen. A veces miramos las estructuras grandes, a veces miramos los ministerios poderosísimos, a veces miramos a un pastor bien empoderado, bien equipado, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es una grandeza y no nos estamos dando cuenta que los pequeños detalles son los que han hecho grande las estructuras, las iglesias y a las mismas personas. Diga conmigo los pequeños detalles. Una vez más, mire a su vecino y dígale los pequeños detalles. Y esas son esas cosas sencillas, básicas, que hacen grande a una persona incluso. Por eso vamos a hablar sobre pequeños siervos fieles. Lo que Jesús contó es una parábola, es una historia que lo que trae son algunas verdades en las cuales se practican en el reino de los cielos. Y escuche bien esto, como hijos de Dios somos llamados a ser un cuerpo y no solamente miembros. Gracias por ese amén. Pero aquí vienen los pequeños detalles, las cosas pequeñas que hacen grande a una iglesia, que hacen grande a un ministerio, que hacen grande al líder de la iglesia. Los pequeños detalles. Lo que la Biblia me enseña a mí es que somos un cuerpo, no somos miembros independientes. Si bien es cierto, su servidor viene de la iglesia, el rey ya viene, pero todos somos lavados por la misma sangre de Cristo. Déselo fuerte a él. No debe de haber divisiones. Escuché que está el hermano el que cantó, el del violín. ¿Dónde está el hermano? De la centroamericana, ¿verdad? Ya se nos fue, temprano se nos fue, ¿verdad? Pero mire qué bonito, hermano, es que somos un solo cuerpo. Entonces, como hijos de Dios, somos llamados a ser un solo cuerpo y no solamente miembros. Sabemos que somos miembros,
Pero escuche bien esto, no solamente miembros. Y son cosas pequeñas, detalles que marcan la diferencia, y eso hace que sea grande una iglesia, un ministerio, un equipo de trabajo dentro de la misma iglesia. Diga conmigo: pequeños siervos fieles. Pero ¿qué se necesita para ser un solo cuerpo? Hermano, ser fiel, ser pequeño. Decía el hermano ayer que cantaba, el hermano Elmer, que Dios lo había hecho pequeño, hermoso, trigueñito, guapo. Yo me sentía bien gozoso ayer, para la gloria de Dios. Hermano, pero son esos pequeños detalles que realmente engrandecen lo que estamos perfilados, a dónde queremos llegar. También escuche esto: somos llamados a ser una familia, y no solamente miembros de una familia. ¿Alguien está conmigo acá en esta noche? Son pequeños detalles que marcan la diferencia. Eso hace grande cualquier cosa, hermano. Imagínense un papá que tenga bien fortalecida la familia, que sepan los hijos y hasta la mamá que son una familia. Hermano, nadie se mete con el jefe de la casa, porque el concepto es de familia. Entonces somos llamados a ser una familia y no solamente miembros de una familia. Si usted se da cuenta, mi enseñanza en esta noche va a ser tan sencilla y práctica, pero que son detalles que no podemos olvidar. Está bien que estudiemos, que nos preparemos aquí y allá, vayamos y vengamos, y todo eso está bueno, pero no podemos olvidar los pequeños detalles. Desde el momento que se puso la primera piedra sobre este lugar, fueron detalles tan pequeños, como decía el hermano que cantó hoy: y ahora cómo está, y ahora cómo está. ¿Por qué? ¿Hasta dónde hemos llegado? Uno, por la mano de Jehová, pero dos, esos pequeños detalles que le agradan a Dios. La palabra enseña que el Señor se fue y dejó los bienes sobre aquellos siervos. Mire qué tremendo esto. Una tercera cosa más: somos llamados a ser un equipo y no solamente miembros o piezas del equipo. Tenemos que tener esos pequeños detalles y nunca olvidarnos. Diga conmigo una vez más: pequeños siervos fieles. Mira a su hermano y dígale: el Señor quiere que seamos pequeños siervos fieles. Ahora, alguien se puede preguntar: ¿por qué pequeño? Le voy a dar dos grandes razones, y que no necesito darle un texto bíblico, porque si usted ha leído la Biblia lo sabe. ¿Por qué pequeños? Uno, porque grande es solo el Señor. Número dos, amado, dice la palabra que el más grande en el reino de los cielos es el que sirve. Y ese es un pequeño detalle. Tal vez esto no pasa aquí, tal vez en la iglesia de San Pedro, y tal vez no en todas tampoco, pero son pequeños detalles que a veces la iglesia se ve tan mal, tan desorganizada, el techo casi le cae encima a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay pequeños detalles en la misma congregación que quieran asumir el trabajo de siervos. Y es que un siervo no reclama derechos. Gracias por ese amén. Pero imagínense trabajando en la empresa privada, si mañana le tuvieran el sobre en blanco a uno, lo primero uno que pregunta es: bueno, ¿cuándo me van a dar lo que a mí me pertenece? Pero hay pequeños detalles en el reino de los cielos, como por ejemplo que un siervo de Dios no reclama derechos. Eso marca una tremenda diferencia. Pequeños siervos fieles. La parábola contada por Jesús nos muestra una cantidad de verdades que necesitamos profundizar sobre ellas. Voy a mencionar más de 7 en esta noche. No vamos a estudiar las 7. Voy a tomar 2 de ellas, pero si usted leyó conmigo esta lectura, fíjese bien lo que habla allí Jesús cuando está dando la parábola. Primero dice que Él entregó sus bienes. Y yo estoy seguro que usted ha estudiado con el pastor Rafael lo que es mayordomía. Y el gran principio para ser un buen mayordomo del Señor es reconocer que nada es mío y que todo es del Señor. Que solo soy administrador, y eso trae una tremenda prosperidad en todas las áreas de la vida del creyente. Pero diga conmigo: hay que reconocer. Y mire cómo comienza el Señor hablando: entregó sus bienes.
La segunda cosa que yo veo es que el Señor también dice que dio talentos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido de parte de Dios? ¿A cuánto le entregó el primero el Señor? 5. Al segundo y a uno. Fíjense que estaba viendo esto y dice la palabra que al que le entregó 5 talentos, eso equivale al salario de 100 años trabajados. Mira a su vecino y dígale qué tremenda responsabilidad. Usted ya sacó cuenta entonces cuánto le entregó al de 2 años. 20 el salario de 20 años trabajados. Mire qué tremendo. Y si pudiéramos hacer la multiplicación de lo que vale el oro, la plata o el bronce en el tiempo de hoy, según los talentos que el Señor entregó, sería una gran barbaridad de plata. Imagínense. La tercera cosa que yo encuentro acá, que es objeto de estudiar también, es que los siervos, dice la palabra, fue y negoció. Y esa palabra negoció nos debe de llamar la atención a cada uno de nosotros. La cuarta cosa que veo allí es en el siervo negligente. Dice la palabra, fue y cavó en la tierra. La siguiente que yo puedo ver es que dice el Señor retribuyéndole, pagándole a los 2 primeros siervos que fueron fiel. Le dice el Señor en la parábola, buen siervo y fiel. La siguiente es que dice, los siervos he ganado otros. La siguiente que veo que hay que estudiar también es que dice, el siervo negligente, tuve miedo y fui y escondí. La siguiente dice el siervo malo y negligente, y eso se lo dice el Señor al siervo este. Y el último que yo pude ver, posiblemente haya más, pero dice sembrar, y también dice la palabra a los banqueros. Esto nos debe de llamar la atención, iglesia. Cuando habla de entregó sus bienes, está hablando de mayordomía. Cuando dice la palabra que dio los talentos, está hablando del peso de responsabilidad que Dios le ha entregado a cada uno de nosotros. Cuando dice que fue y negoció, está hablando, y esta es una de las que vamos a hablar en esta noche, las características de un buen mayordomo. Cuando dice fue y cavó en la tierra, siéntese bien para escuchar esto si está mal sentado, pero está hablando de pereza. Cuando dice buen siervo y fiel, lo que está hablando el Señor ahí es que esta persona es digna de confianza. ¿Cuántos son dignos de confianza en esta noche? Hermano, eso tiene un tremendo precio o peso, diríamos, en esta noche. Mire que déjeme contarle un poquito de esto. Hace creo que un mes fuimos a visitar a mi suegro, y en lo que platicaba con él me comentó que él había hecho un negocio como en octubre con una persona joven, pero que se ha levantado en los negocios fuerte ahí en la zona. Entonces el joven le dijo, le voy a pagar a tanto el producto. Cuando mi suegro lo va a buscar, 2 meses después le dice, aquí vengo con el producto y usted me dijo que a tanto me lo iba a pagar. El joven, escuche bien esto, el joven le dice, pues mire qué pena, no se lo puedo pagar como hablamos, ¿me está escuchando? Como lo tratamos, porque usted sabe que esto no está bueno. Entonces mi suegro le dijo, bueno, qué lástima, no se lo puedo dejar. Yo creí en su palabra. Por eso vine con la carga de mi producto donde usted. Digno de confianza. He ganado otros. ¿Sabe qué habla de esto? Gente multiplicadora. Gente que sabe multiplicar. Es bueno que aprendamos a sumar, a multiplicar, a dividir y a restar. Pero en la iglesia solo ocupamos 2. Sumar y multiplicar. Cuando dice tuve miedo y fui y me escondí, ¿sabe de qué está hablando? Excusas. Cuando dice siervo malo y negligente, ¿sabe de qué está hablando? De un tipo de siervo. Es que en la iglesia hay de todo, en la familia hay de todo. Gracias por ese amén.
En los trabajos hay de todo, gente buena, gente mala. Y lo mismo pasa aquí. Y cuando dice sembrar o banqueros, está hablando de trabajo. Yo pregunto en esta noche, ¿a cuánto les gusta trabajar de verdad? Mañana es sábado todavía, pasado mañana domingo. En San Pedro, aquí no sé si eso se escucha, pero allá en San Pedro hay gente que dice, y el lunes vos a trabajar y las gallinas ni ponen los lunes. No sé de dónde se han sacado eso. Ahora, esta parábola de los talentos tiene una tremenda conexión, ¿verdad? Solo que los temas son diferentes con la parábola de las vírgenes. Que habían 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Se lo voy a resumir de esta manera. Sí están unidas, ¿verdad? Ahí hay un mensaje de parte del Señor que habla a sus siervos. Pero en la parábola de las vírgenes, para que usted no lo vaya a confundir, el Señor Jesús habla precisamente de la preparación personal que debemos de tener cada uno de nosotros. El esperarlo a Él, el que estemos listos cuando Él aparezca, sin manchas y sin arrugas, vestidura blanca, dice la palabra. Pero cuando hablamos de los talentos, el Señor está hablando de la responsabilidad que Él ha dado a cada uno de nosotros y que tenemos que ser multiplicadores para la gracia, para la gloria de Dios. 17 años no son fáciles. Es fácil decirlo, pero todo desde los años que han pasado el proceso, las veces que hay que llorar, las veces que hay que reír, las veces que hay que aguantar, las veces que hay que soportar, porque la palabra nos llama a que nos soportemos unos con otros, ¿o no? Eso dice la palabra. Así que el pastor tiene que soportarles a ustedes y ustedes soporten al pastor también. Si no, no estamos en la fe, si no, no estamos firmes allí. Si no, no somos buenos mayordomos, si no, no somos pequeños siervos fieles. Las grandes estructuras, los grandes edificios están formados por pequeños detalles. Este templo es grande, pero la verdad que la grandeza, como se ve este templo, es por cada bloque que está allí en cada pared. Pequeños detalles hacen las cosas grandes. Igual, lo más importante de una iglesia no es el equipo de sonido, no son los instrumentos musicales, no son las luces, no son los micrófonos. El recurso más importante son las personas, las almas que el Señor trae para este lugar, para la gloria de Dios. Entonces, con cada gente hermosa que usted mira a la par, vamos haciendo grande el ministerio, vamos cumpliendo y haciendo grande los propósitos de Dios a través del Ministerio Internacional Restauración, conquistando el paraíso y las aldeas alrededor para Cristo Jesús. Pero somos cada uno de nosotros que va a marcar esa diferencia, ese pequeño detalle que va a hacer grande la iglesia. Y eso es poderoso. No es el nombre, no son los papeles legales, son los detalles de los hijos de la casa que hacen diferente y grande una iglesia. Eso es poderoso. Hay detalles pequeños como la obediencia y la humildad que hacen grande a una persona. Yo sé que aquí hay personas mayores, arriba de 50 años, pero una persona obediente, una persona humilde, como llena de gracia a otra persona. Eso es poderoso, hermano, y son pequeños detalles que deben de haber en la vida de los siervos del Señor. Pequeños siervos fieles. A veces es necesario estar abajo, pero no arriba. El mismo Juan el Bautista lo dijo eso. Entonces hay detalles pequeños como la obediencia y la humildad que hacen grande a una persona. Si eso está en nosotros, entonces nosotros haremos grande la iglesia, el equipo de trabajo, ahí donde Dios nos ha puesto a trabajar. No hay duda que el mensaje central de la parábola de los talentos que Jesús expuso allí en aquel momento y que hoy la leímos, espera Jesús que los suyos, los hijos de Dios, nos pueda encontrar fieles cuando Él regrese, responsables, dándole cuenta de lo que Él nos entregó a nosotros. Y la manera de hacerlo es siendo un siervo fiel. Pero ¿cómo hacemos esto? Mientras esperamos que Jesús venga por nosotros, no tenemos que preocuparnos en el tanto hacer, sino en convertirnos
en el ser que Dios quiere. Levante su mano acá, por favor. Levante su mano acá, por favor. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted esté lleno de tanto hacer. Otra cosa es que usted esté ocupado en convertirse en el ser que Dios quiere. Toda esta semana que ha habido actividad en la iglesia debe de ser la oportunidad para sumergirnos delante de Él, para no hacer más, sino convertirnos en el ser que Dios quiere. La persona humilde, la persona entregada a Dios, el siervo que no reclama derecho, el siervo que siempre está ahí, convirtiéndonos en el ser. Eso es diferente. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30. Y este es un reto para mí, no sé para usted, pero cada vez que yo tengo que usar este verso o lo leo, tengo que detenerme personalmente en mi vida y decirle al Señor, ayúdame. Pero mire lo que dice la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30. Es necesario, ¿cómo dice la palabra ahí? ¿Alguien lo tiene? Es necesario. No es que si pueden, no es que si quieren. A ver si pueden la otra semana. Dice, es necesario. ¿Qué dice Juan el Bautista? Que Él crezca, pero que yo mengue. Mira a su hermano y dígale, tenés que notar, vamos, pero dígaselo, tenés que notar el orden en la Biblia. ¿Puedo decir una verdad con amor acá? ¿Una verdad con amor? Sí, ajá, muy bien. Hay personas que esperan ser santas o practicar la santidad cuando lleguen a la santidad. ¿Cuándo van a ser santos, hermano? La santidad no es un destino. La honestidad no es un destino. Y todas las cosas que usted puede ver no son un destino, son un camino. Usted tiene que caminar en la santidad para que sea santo. Pero no espere llegar a ser santo para decir, hoy sí voy a andar en la santidad. Y mire lo que dice la palabra acá. Es necesario que Él crezca. Usted no puede decir, cuando el Señor crezca en mí, allí me voy a humillar. No, deje que Él crezca en su vida. Y cada vez que la palabra de Dios le hable a su mente, a su corazón, mire, hermano, bajémonos de donde estemos. Pero no espere bajar, porque eso no va a suceder. Hermano, nuestra voluntad nunca va a querer. Jesús dijo, a la verdad el Espíritu quiere, está dispuesto, pero la carne no, hermano. El mismo Señor Jesucristo dijo eso. Entonces, mire el orden como nos enseña la palabra. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Cada servicio en la iglesia, cada ayuno en la iglesia nos ayuda a hacernos pequeños para que Él crezca. Nos ayuda a ser pequeños para que Él crezca. Y eso es poderoso. Hay un orden allí. Pero para poder seguir siendo pequeños siervos fieles, ¿qué necesitamos? Diga conmigo fuerte, humildad. Una vez más, humildad. Mira a su hermano con todo respeto, pero dígale así, humildad. ¿Pero qué es la humildad? En el pueblo de mi papá, yo creo que me está viendo a esta hora también, tal vez no me vaya a reclamar después. Pero en el pueblo de mi papá se confunde la palabra humilde con la persona que no se baña porque ya lleva 3 días lloviendo. Eso no pasa aquí seguramente. Cuando mi papá llegó a San Pedro Sula, cambió su manera de pensar. Había que bañarse. No lo digo por él. Pero la palabra humildad significa modestia, clemencia, gentileza, mansedumbre. ¿Cuántas veces te dijeron algo que te ofendió y queremos sacar los apellidos? El tatarabuelo, el bisabuelo, la abuela y hasta la suegra queremos sacar, hermano. La mansedumbre nos ayuda a soportar lo que nos dijeron. Mejor no digo nada para no embarrar las cosas. ¿Cuántos creen que Cristo es luz?
Bueno, no se vaya a preocupar si se va la energía, ¿verdad? Ahora mire las palabras que están rodeadas de la palabra humildad: dócil, paciencia, moderación, sencillez, sumisión, obediencia, y esta me gustó: reconocer. Eso significa también la palabra humildad. Se lo repito una vez más: dócil, paciencia, moderación, sencillez, sumisión, obediencia y reconocer. Eso significa la palabra humildad también. Qué tremendo. Pero hablemos de la palabra reconocer, que también significa humildad. ¿Cuántos pequeños detalles se nos van porque no sabemos reconocer nosotros? Por ejemplo, la obediencia. Por ejemplo, el respeto a otra persona. Pequeños detalles que a veces se nos olvida y se nos van. Y eso nos hace ver bien mal delante del mundo y de la misma iglesia. La primera cosa que quiero dejar en su corazón en esta noche es sobre siervo fiel. Pequeños siervos fieles, ese es el mensaje de esta noche. Pero quiero que miremos este primer punto: siervo fiel. En el contexto de la palabra, de la parábola que leímos, el siervo fiel muestra tres características muy importantes. Escuche bien esto: tres características muy importantes de un siervo fiel. Uno es que sabe ser un buen administrador. Número dos, es un trabajador. Número tres, es un multiplicador. Si usted leyó la palabra conmigo, se va a dar cuenta que el Señor halagó a los dos primeros siervos por haber hecho bien el trabajo. Pero es que un siervo fiel, escuche bien esto, es un buen administrador, es un buen trabajador y es un multiplicador. Él no resta, él suma, él multiplica, no divide, no resta. Él es trabajador, está siempre al pie de la bandera. Es un buen administrador, sabe rendir informes. Imagínense que nosotros, que somos hombres bajo sujeción, ¿cuántos hombres y mujeres bajo sujeción hay acá en esta noche? Gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces nos dan una tarea y tendríamos que dar informe, reportar cómo va, qué hicimos, cómo lo hicimos, etcétera, etcétera? Pero ¿cuántas veces podríamos pensar: ¿y quién es el pastor Johnny para andarle diciendo qué es lo que voy a hacer? Un mal administrador. Escuche bien esto una vez más: las características de un buen siervo fiel es que es administrador, trabajador y multiplicador. Y eso lo necesitamos. ¿Por qué? Como Ministerio Internacional Restauración, la iglesia no solamente son los pastores, la iglesia no solamente son la familia, la iglesia no solamente es el equipo, el liderazgo que están a la par del pastor, no solamente son algunos de la congregación, son todos los que forman parte. Pero hay algo muy importante: el ministerio, la iglesia, no solamente son los cultos de día de semana. Una iglesia tiene visión, una iglesia tiene misión. Y ahí hay trabajo, ahí hay manera para demostrar que soy un buen siervo fiel, siendo un buen administrador de lo que me han dejado según la visión o la misión de la iglesia. Ser un buen trabajador según a donde Dios quiere llevar a la iglesia. Y siendo un buen multiplicador para la casa del Señor. Le preguntaba al pastor Rafael ayer, como cuántas personas hay aquí en el Paraíso Copán. Como hace 4 años me dijiste, ¿verdad?, que habías visto esto. 2,000, 20,000 personas. Un 1% de eso ocupamos aquí. El 1%. Y no daría basta este lugar para poder almacenar a estas personas acá. Mire cuánto trabajo, pero tenemos que alimentarnos, dirían en otro lado, embarazarnos de la visión y de la misión de la iglesia. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué se fundó? ¿Por qué hoy llegamos a 17 años? ¿Por qué el otro año nos vamos a ver celebrando 18? Pero que se vaya cumpliendo para los propósitos para los cuales hizo nacer el Ministerio Internacional
siervos fieles. ¿Quiénes? Los pequeños. La segunda cosa que hace un pequeño siervo fiel es que es perseverante, pero también es persistente. Y son dos palabras que no quieren decir lo mismo. La perseverancia, escuche bien, y la persistencia es lo que permite que se multipliquen las habilidades. Repito esto, pero la perseverancia y la persistencia es lo que permite que se multipliquen las habilidades. ¿Cuántos queremos crecer? ¿Cuántos queremos desarrollar el don, el talento que Dios ha hecho? Al que se le entregó 5, entregó otros 5. Al que se le dio 2, entregó 2. Pero al que se le dio solamente 1, no entregó nada más que el mismo que le dieron. Pero la perseverancia y la persistencia multiplican nuestras habilidades. No voy a necesitar que levante la mano, pero ¿cuántos llevan 17 años acá ya? ¿Cuántos llevan 5? ¿Cuántos llevan 10? ¿Cuántos llevan 14? También para aquel que viene empezando y dice: yo llevo un mes, pero he determinado en mi corazón quedarme acá. Bendito sea Dios. La invitación para todos, entonces, tenga un mes o tenga 17 años de estar acá, la perseverancia y la persistencia multiplican las habilidades. Nadie es eterno. Entonces, cuando estamos perseverando y somos persistentes, multiplicamos las habilidades. Mire que como en cualquier iglesia, yo creo que a donde nunca pasa esto es aquí. Pero hay personas que de repente dicen: no, el mensaje es muy fuerte, no vuelvo a la iglesia. Eso pasa allá en San Pedro, en muchas iglesias. Otros dicen: mira que pasé cerca del pastor y de la pastora, y así le hicieron. Y de repente fue un gesto que el hermano durmió mal en la cama y le dolía el cuello. Y dice: ahora sí me voy, mejor. Y ni le voy a decir a nadie. En la Biblia encontramos una historia donde había un fiestón y al menos al que no invitaron era al que iban a coronar. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 10 al 13. ¿Y de quién vamos a hablar? Del rey David. En aquel momento, en estos versículos, el pastor de ovejas. Hermano, David no había sido invitado a la fiesta, pero David terminó sentándose en el trono de Israel. Diga conmigo: persistencia y perseverancia. Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 10 y 13. E hizo, ¿qué dice? Pasar, muy bien, pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero ahí faltaba uno. Mire lo que sigue la palabra. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque ¿qué dice la palabra? Este es. Samuel tocó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escuche bien esto, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Todos los hijos de Isaí invitados a una fiesta, menos David. ¿Por qué? Tal vez no olía bien. Tal vez dice la palabra que era rubio y hermoso, pero no tanto como los primeros hermanos de él. Pero esto no condicionó la mentalidad de siervo de David. Él sabía que de un momento a otro Dios lo iba a honrar. Para él era bien fácil renunciar ahora a cualquier otra cosa. Perseverancia
y persistencia. Aquel hombre que había matado al oso y al león sin armas bélicas, aquel hombre que sabía apacentar ovejas, aquel hombre que más tarde mató a Goliat, y aquel hombre que se sentó más tarde en el trono de Israel. La perseverancia y la persistencia es importante. Si usted está estudiando, termine como sea posible y llegue al final. Si se metió a un discipulado de la iglesia, concluya, porque la perseverancia y la persistencia harán de usted un pequeño siervo fiel para la gloria de Dios. Y no va a tener temor a los retos, a las dificultades. Cosas tan sencillas y pequeñas, pero que muchas veces olvidamos. Hoy no voy a ir, ya 7, desde el domingo, desde el lunes, 5 días hoy. Es que el pastor y la pastora Sara hasta atrás viven. Si ellos solo cruzan ahí nomás. La perseverancia y la persistencia hacen al pequeño siervo fiel. Poderoso esto. Poderoso es esto. La palabra perseverancia significa firmeza. La palabra persistencia significa duración. No necesitamos estabilidad y duración en nuestra vida. Por eso es importante la perseverancia y la persistencia. Voy a repetir esto. La perseverancia significa firmeza y la persistencia duración. Qué bonito. El que el hermano que cantó hoy de repente vio a más de alguno que tiene los años de fundación del ministerio. Persistencia y perseverancia. Ahora, ¿por qué David no había sido invitado? Podríamos decir cualquier cosa, pero aquí lo importante es la reacción del rey David. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es mi reacción en los momentos difíciles? ¿Cuál es nuestra reacción en aquellos momentos que de repente, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hago aquí? Un siervo no reclama los derechos. Los que se van, escuche bien esto, es porque dejaron de ser agradecidos. Si David renuncia cuando lo llama y llega y se da cuenta, ¿y por qué están todos acá mis hermanos? Y ve al papá también. Papá, tú estás aquí, no me invitaste a mí. Ajá, y mira al sacerdote. Eso era para que como que en estos tiempos convocaron a todo mundo a un trabajo de la iglesia, menos a mí. ¿Y a mí por qué no me llamaron? Yo creo que ella la tiene contra mí. Y lo que Dios está haciendo en nuestra vida es probando nuestra persistencia y nuestra perseverancia. Porque Dios nos está haciendo pequeños, porque Él está creciendo en nosotros. Siervos pequeños, siervos fieles para la gloria de Dios. La tercera cosa que hace un pequeño siervo fiel es que él sabe ver o reconocer las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no hay en la vida? Escuche bien esto. Un siervo fiel sabe reconocer la oportunidad. Trabaja en ella como que si nunca más se le va a volver a dar otra oportunidad. Los que están en el ministerio de alabanza, los que estamos de ujieres, los que estamos enseñando, los que estamos predicando, según el ministerio, el área donde estemos, miremos esa oportunidad como que si nunca más la vamos a tener. Y trabajemos tan duro para que vea el Señor que realmente hay siervos fieles para la gloria de Dios. Déselo fuerte al Señor. En otras iglesias que no están celebrando 17 años pasa esto. Pero hay gente que dice, si quiere que me ponga y si no, ahí va a ver cómo le voy a hacer falta. Como que si fuera el Papa, ¿verdad? Ah, Dios mío. Hermano, tenemos que involucrarnos y ser fiel, como que si nunca volviéramos a tener la oportunidad. Primera de Corintios, capítulo 9, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24. Mire lo que dice la palabra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad que dice, corren? Mire lo que dice Pablo. A la verdad, todos que dice, corren. Pero dice, pero uno solo se llevará el premio.
Y mire qué palabras tan sabias. La parte más importante de este verso es lo que vamos a leer ahorita. La cláusula principal de este versículo es lo que vamos a leer ahorita. Dice Pablo: corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? No pierda el tiempo. Por eso aquellos que saben aprovechar y ver las oportunidades trabajan tan duro como que si nunca más van a volver a tener esa oportunidad. Porque Pablo dijo: corred de tal manera que lo obtengáis. No se detenga, avance. Todos tenemos dificultades, adversidades, cosas que suceden que muchas veces nos desmotivan. Pero el trabajo de Satanás es eso: desligarnos. Corramos, dice Pablo, de tal manera que lo obtengáis. Qué tremendo. Escuché una vez una anécdota que es viejísima, que había un hermano que tenía que cruzar 20 minutos en canoa para poder llegar al culto, y una vez que llegaba a caminar otros 20 para poder llegar. Y el punto era que cada vez que él llegaba a los servicios, llegaba ya cuando el pastor decía: bendiciones, hermano, que me les vaya bien, la paz del Señor con ustedes. Y el hermano llegaba y decía: no, pero yo vengo llegando. Y el pastor le dice: sí, hermano, es que tiene que madrugar. Pero es que mi trabajo, pastor, pero tiene que hacer un esfuerzo. No, pero ¿sabe qué? Yo vine a alabar al Señor, así que déjeme el templo abierto porque yo voy a alabar al Señor. El hermano se quedaba: corra de tal manera que lo obtengáis. De tal manera. Qué poderoso. Seguramente que hay mototaxis, ¿verdad? Hoy no he visto ninguna. Quería montarme en una para ir a conocer todo el pueblo. No vi ninguna. Pero si ojo toca venirse en mototaxi, bendito sea Dios. O si se quiere ahorrar el pasaje de la mototaxi, véngase detrás de la mototaxi. 4. El pequeño siervo fiel sabe reconocer los desafíos. Pero ¿cuántas personas le huyen a los desafíos? Es que hacer eso no, pastor. Hacer lo otro no. Ay, no, eso es mucho. Un pequeño siervo fiel sabe reconocer los desafíos. Ante los desafíos o retos, lo que se necesita son soluciones y no excusas. Amados, quiero preguntar acá: ¿cuántos saben realmente que las excusas son pecado? Son pecado. En el libro de Génesis, capítulo 3, con la caída del hombre, cuando Dios sale a buscar a Adán, Adán se escondía, dice la palabra, y el Señor llamaba. Y cuando sabe verlo, le dice: ¿qué te pasa? Te he estado buscando. Es que tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó eso? Pero donde quiero llegar es esto: cuando el Señor le dice: ¿qué te pasó? No, la mujer que me diste. Cuando el Señor le pregunta a Eva: ¿y a vos qué te pasó? Eva volteó a ver a la serpiente, le dice: la serpiente. Cuando el Señor le pregunta a la serpiente, no tuvo a quien ponerle de excusa al Señor. Hermano, las excusas son un pecado. Dice la palabra que Dios no nos ha puesto una prueba sobrehumana, y la que pone en nuestra vida juntamente, dice la palabra, da la salida. Entonces se necesitan soluciones ante los desafíos. Dios nos ha provisto de todo. ¿Cuánto creen eso? Yo creo que Dios nos ha provisto de todo. Si caemos en la indiferencia, es porque no accionamos. Una persona que cae en la indiferencia y dice: no, mejor no, mira que voy a renunciar, voy a tirar la toalla, ya no sigo en esto, hasta aquí, ya no más. Hermano, cayó en la indiferencia. Se le olvidó que Dios lo equipó de todo. ¿Dice eso la Biblia? Claro que sí. Segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, mire lo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire qué tremendo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, los desafíos o los retos no pueden ser un problema. Quiero volver un poquito atrás solo para darle este ejemplo. Cuando Isaí llevó a sus 7 hijos, menos a David, ¿usted cree que humanamente David, la Biblia no lo dice,
Pero David era humano. ¿Qué pasó cuando David vio a sus hermanos allá? Un desafío para su propia vida, para ver qué decisión tomaba él. Qué poderoso es cuando usted sabe soportar, cuando usted sabe aguantar, cuando usted sabe ser persistente. Un siervo de Dios precisa de acción para no caer en la indiferencia. Y es precisamente lo que nos dice Pablo ahí en la segunda carta a los de Timoteo, cuando dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Significa que mientras nosotros no accionemos, hermano, tenemos el caer definitivamente nosotros en la indiferencia, porque Dios ya ha puesto el deseo. La segunda cosa que Dios nos ha dado es la inteligencia. Salmo 141, verso 2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Todo con inteligencia. ¿Por qué muchas veces caemos en la indiferencia? Y Dios nos ha dado todo esto. La tercera cosa, disciplina. Pero muchos, y aquí generalizando, no nos gusta la disciplina. Proverbios 15:32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, que dice, tiene entendimiento. Qué tremendo. Voy a leer esto una vez más. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Dios nos ha dejado la disciplina a través de su palabra. En la iglesia donde yo pastoreo, cerca de mí trabajan 17 líderes. Estoy aquí porque ellos los estoy representando. Y una de las cosas que hemos aprendido, y comenzamos por ahí, es a poder recibir de parte de Dios su autoridad y su poder, no del pastor, no de otros líderes, sino de la palabra de Dios. Ayer el hermano Antonio Ruiz dijo: ¿cuántos traen su Biblia? Quiero ver en esta noche la palabra del Señor arriba. Quiero ver esa Biblia arriba. Vamos, los que andan su Biblia.
en el teléfono, donde la ande, como decía la pastora Saraí también. Ámela con todo su corazón. La máxima autoridad y poder que debe de regir su vida, su familia, es la palabra de Dios. Hace 17 años estaba en Tegucigalpa en una capacitación. Hubo una administración como nunca en ese lugar. Había un hermano de Gracias Lempira, muy humilde él, sencillo incluso en su manera de vestir, con una Biblia como de este tamaño. En la administración él se pegaba, no fuerte, pero se traía la palabra de Dios a su cabeza. Y su oración era tan fuerte que en medio de la alabanza, en medio de la administración, él decía: Señor, perdóname, instrúyeme en tu palabra. Muchos pastores creíamos que después de la pandemia muchas personas iban a entrar con temor. Hay un avivamiento de Dios, no lo dudo, pero hay que accionar. Pero esto se ha soltado peor todavía. Peor todavía. ¿Cuánto tenemos que ponernos en la línea de batalla como iglesia? Quiero que se ponga de pie. Solo quiero que me regalen 2 minutos para poder orar en esta hora. ¿Cuántos aman la disciplina de Dios en esta noche? Levante sus manos y reciba esta palabra de parte de Dios. Proverbios 31, 17, 18. Ministerio Internacional Restauración en el corazón de Dios. Y Dios dice esto: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apague de noche. Dios les ha entregado a ustedes un tremendo ministerio. Ahora es el momento de ceñir de fuerzas sus lomos. Ore conmigo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablarnos a nuestro corazón.